¿Alguna vez han sentido que el universo les entregó la felicidad más pura, perfecta, irreemplazable, solo para arrebatársela en el momento más sublime? Yo sí, y lo viví el día más feliz y a la vez el más devastador de mi vida. Esta es una pregunta que no me deja dormir, y es el nudo de esta historia. Si el amor de tu vida te esconde un secreto que de salir a la luz podría destruir tu futuro, o peor aún, costarte la vida, ¿la perdonarías? Yo no tuve que elegir. La decisión ya estaba tomada por el amor y por el destino. Lo que van a escuchar hoy no solo es una historia de amor, es la crónica de cómo el coraje de una mujer y la tragedia pueden nacer de un mismo y un hermoso y fatal aliento. Hoy les voy a contar cómo conocí a Elara, la mujer que se convirtió en mi esposa, el amor de mi existencia, y por qué el día en que nuestra hija llegó al mundo fue el último día que la tuve a mi lado. Esta historia nos enseña que algunas personas vienen a tu vida no para quedarse, sino para enseñarte a amar sin límites, aunque el precio sea el vacío. Quédense, porque esta historia es real, y su amor fue nuestra sentencia. Yo conocí a Elara en una cafetería, pero para mí fue como si la conociera en medio de una tormenta y ella fuera mi refugio. Llevaba ese aroma a lavanda y vainilla que me hacía sentir en casa. Recuerdo su frustración con el cubo Rubik y mi estúpida pero efectiva pregunta: ¿necesitas un algoritmo o solo un milagro? Su risa fue mi primer amor, una risa contagiosa llena de chispas. Elara era un huracán de creatividad. Yo era el escritor, el metódico. Ella, la artista, el caos hermoso. Pasábamos horas hablando de todo y nada. Ella dibujaba con café mientras yo escribía poemas en servilletas. Ella hizo que mi mundo gris se sintiera en alta definición. Pero no todo era luz. Había algo. Una intensidad en su forma de vivir. Un apuro. Era como si cada beso, cada abrazo, lo viviera con una conciencia de que podría ser el último. Yo lo tomaba como pasión, como ese carpe diem que tanto predican los artistas. Nuestro noviazgo fue pura poesía, viajes improvisados a la costa, noches mirando las estrellas y sobre todo, silencio cómodo. Elara tenía esa forma de mirarte a los ojos que te hacía sentir que eras la única persona en todo el universo. Me casé con ella un año después y le prometí que la amaría hasta el último día de mi aliento. Nunca pensé que ella cumpliría su promesa primero. Poco a poco después de la boda, esa intensidad se mezcló con un cansancio inusual. Al principio eran los dolores de cabeza, luego la falta de aire al subir las escaleras. Ella lo minimizaba. Estrés del trabajo, mi amor. Soy un artista, mas no un atleta. Ella bromeaba, pero yo empecé a notar los cambios. Sus ojos, antes llenos de esa luz iridiscente, a veces se veían agotados. Y lo peor de todo, las excusas. Siempre evitaba ir al médico. Y ahí, justo ahí, el amor comenzó a mezclarse con el suspenso. Sentía que había un muro de cristal entre nosotros, un muro hecho de un secreto que ella protegía más que a sí misma. Meses después, la tensión era palpable. Ella seguía débil y yo seguía presionado por el miedo. Y entonces mi curiosidad se rompió. Una tarde, buscando la llave de mi coche, abrí el cajón que ella siempre mantenía meticulosamente cerrado. Ahí debajo de una pila de bocetos de un mural que planeaba, encontré la evidencia. El sobre de la clínica, los resultados y ese nombre clínico que resonó como una campana de sentencia en mi cabeza: cardiomiopatía periparto. Lo leí una y otra vez. Era un trastorno grave que debilitaba el corazón, específicamente en los últimos meses del embarazo o inmediatamente después. Y la clave que me destrozó el alma: los documentos tenían 2 años. Ella lo había sabido antes de casarse, antes de conocerme incluso. Cuando regresó a casa y vio el sobre en la mesa, su rostro se descompuso. No hubo excusas,
solo lágrimas. Me explicó el terror que sintió, el miedo a ser rechazada. Me dijo que los médicos le habían advertido que un embarazo sería catastrófico, un riesgo del 90%, que ese riesgo se disparaba si se estresaba y que ella había decidido vivir su vida, la poca que le quedaba conmigo. No quería que me amaras con lástima, quería que me amaras como yo te amé, completa y sin peros, me suplicó. Fue el momento más difícil de nuestra relación. No sabía si abrazarla o gritarle. Sentí traición, sí, pero el amor era mucho más fuerte. La abracé y en ese abrazo sentí el latido débil de su corazón y el peso de su secreto. Le dije: Elara, eres mi vida. No te atrevas a decidir mi futuro por mí. Y le exigí que buscáramos ayuda. Lo intentamos. Visitamos cardiólogos, especialistas. Todos nos dijeron lo mismo. El riesgo de concebir era inaceptable. Ella se resignó, pero yo no. Y en medio de esa lucha, el destino nos dio su propio, cruel y destino giro. Una mañana ella despertó con náuseas y esa sonrisa de media luna que tanto amaba. Ella sabía que estaba embarazada. Yo entré en pánico, pero Elara estaba en paz. Me miró con esa luz de artista y me dijo: mi amor, siempre supimos que mi tiempo era limitado. Si solo tengo 9 meses más, quiero que seamos al menos 3 en este tiempo. Es nuestro regalo y es mi voluntad. Mi corazón estaba en guerra. Yo iba a ser padre, pero el precio sería mi esposa. Ella me había dado el por qué vivir, sabiendo que me dejaría el cómo. Mi corazón latía por ella, pero temblaba por nuestro futuro y por Aurora, nuestra bebé. El embarazo fue una dulce tortura. Cada ecografía era un milagro, pero cada revisión médica era una tortura. Yo la vigilaba como un halcón. Su respiración, su color. Ella se reía de mí, me llamaba su ángel guardián hiperactivo. Pero en el fondo ambos sabíamos la verdad. Nos aferramos a los pequeños momentos. Compramos el nombre de Aurora porque ella decía que la bebé sería nuestra luz en la oscuridad. Nos amamos con una intensidad que ya no era pasión, sino una devoción desesperada. Era un amor de despedida disfrazado de bienvenida. Nos prometimos que yo le contaría toda su historia, que le mostraría sus pinturas, su arte, que ella viviría a través de mí y de nuestra hija. Amigos, en este momento crucial de la historia donde el amor se enfrenta a la inevitabilidad, me gustaría que reflexionaran. Esta historia es real y nos obliga a pensar el verdadero significado del sacrificio. Me gustaría saber, ¿qué creen que es lo más difícil de amar a alguien, conociendo un final prescrito? Déjenos sus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Son muy valiosos para nosotros. Y si esta historia les ha tocado el alma, suscríbanse y activen la campana para seguir compartiendo las historias de amor más intensas de la vida. El 9º mes fue el peor. Elara ya no podía caminar. Su corazón trabajaba el doble y se notaba. Una noche, mientras leía un cuento a su vientre, me detuvo. Me miró con esa transparencia del alma que me había enamorado y me dijo: si solo puedo ver un momento de su vida, quiero que sea el primero. Y me hizo prometer que la dejaría ir, que la honraría viviendo, no lamentándome, que me centraría en Aurora, la prueba viviente de nuestro amor. Recuerdo la última tarde. Estábamos armando la cuna y ella se detuvo, miró la cuna y dijo: ya la veo. Se parecerá a mí, pero tendrá tus ojos. La llamaremos Aurora. Sentí un escalofrío. Ella estaba cerrando sus capítulos. Ahí supe que ese nombre era el faro que me quedaría para siempre. Las contracciones empezaron en la madrugada. Fue directo a la sala de partos. El caos controlado del hospital no podía ocultar la gravedad. El médico fue honesto. Su corazón estaba al límite. La presión del parto era la prueba final. Sostuve su mano, la besé y le rogué que aguantara. Ella no respondía con palabras, solo con una fuerza en el apretón que reflejaba la lucha de su vida. Y entonces,
A las 4:17 de la mañana se escuchó el llanto más hermoso y devastador que he escuchado en toda mi vida. Nuestra hija Aurora había nacido, perfecta. El médico me la mostró, pero mi mirada estaba fija en Lara. Ella tenía una sonrisa de paz en su rostro, una sonrisa de misión cumplida. Antes de que los médicos pudieran actuar, ella me miró a los ojos por última vez. La miró a ella, a Aurora, y con sus últimos alientos apenas susurró una palabra que le resumía todo: mi bebé. El mundo se detuvo, las máquinas gritaron, los médicos se abalanzaron y yo seguía sosteniendo su mano, pero la calidez se iba poco a poco. La sonrisa en su rostro se había congelado en un éxtasis triste. Lara había muerto en el acto de dar vida. Yo era padre y viudo en el mismo instante. Ella me había dado el regalo más grande y me había dejado el vacío más grande. Todo envuelto en el mismo pañal. Me tomó semanas entender. No sentí odio, solo admiración y un dolor frío. Ella eligió amar sabiendo el costo. Ella eligió ser madre por solo un segundo, a costa de una vida entera. Los primeros años fueron solo yo y Aurora, mi luz. Ella tiene su cabello, su nariz, pero sobre todo, tiene la intensidad de Lara en sus ojos. Cada noche le muestro una foto de su madre. Le cuento la historia de la mujer más valiente que jamás existió. Le cuento cómo su madre la amó tanto que dio su corazón literalmente para que ella naciera. Ahora cuando miro a Aurora, ya no veo solo el dolor de la pérdida. Veo el coraje del amor. Veo el legado de una mujer que decidió que la calidad de la vida era más importante que la duración. Ella no me dejó un final, me dejó un nuevo comienzo llamado Aurora. Me enseñó que el amor no se mide en años, sino en la intensidad de los sacrificios. Si algo aprendí de Lara es esto: amen sin reservas, vivan sin miedo a la brevedad, porque la vida es hermosa, pero también es impredecible, como ese latido del corazón que en un momento de éxtasis simplemente se detiene. Gracias por escuchar la historia de Lara, mi esposa y la madre de mi hija. Su legado vive en cada uno de mis días. Déjenme sus reflexiones en los comentarios. ¿Y qué harían ustedes en mi lugar? Y recuerden que siempre hay una historia de amor esperando a ser contada. Nos vemos en el próximo relato.